Bendiciones, amados hermanos, qué privilegio más hermoso el que me ha permitido Puerta de Restauración. Los bendigo en el nombre de Jesús y ruego al Señor que cada uno de ustedes sea edificado grande y poderosamente por la palabra. Los eventos que hemos estado viviendo en los últimos tiempos evidencian la manifestación gloriosa de la cercanía de la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo creo que es importante entender los tiempos y de alguna manera más profunda entender los escenarios sobre los cuales está fundamentándose la manifestación santa y bendita de nuestro único y suficiente Salvador llamado Jesucristo. Me ha tocado enfrentar algunos tiempos y conocer algunos tiempos a la luz de la palabra, y creo que cada uno de los tiempos en los que se va manifestando, como los habla Daniel, como los habla los profetas, como lo hablan los salmos, como lo habla también el Señor Jesús cuando dice el tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé, pero hoy estamos centrándonos en una temática que es los días de Elías, los tiempos de Elías. Tenemos que ir a ver ese tiempo maravilloso en el que el pueblo estaba totalmente alejado del Señor, estaba indiferente con el Señor. Israel no quería tener en su noticia, andaba tras sus propios afanes y lo que menos tenía era una oportunidad de acercarse al altar del Señor. Había una proliferación, en los días de Elías había una proliferación profética, lo único que era falsa, porque era comandada por, jefeada, si quiere de esa manera de oírlo, por Jezabel. Y Jezabel era una de las que también se manifestaba manipulando y haciendo muchas cosas que rompían el orden y la estructura de la familia, de la sociedad, del culto a Dios. Y creo que esas características hoy se dan en nuestras sociedades, en el mundo, y veo que también habían otras características, hablando un poquito del surgir de la proliferación profética que había en ese tiempo, lo único que con los Baales, ¿verdad?, y Ashera, pero hoy también podríamos visualizar que había otra característica de ese tiempo, que habían muchas viudas en Israel. Y eso es impresionante porque estaban metidos en una sociedad violenta, agresiva, la guerra, y realmente eso era un desamparo para la mujer, para la familia. Otro aspecto que también dice la palabra que había en los tiempos de Elías era que no se respetaban a las autoridades, ¿verdad? Lo habla Judas, ¿verdad?, que cuando dice que no se respetan las autoridades, pero yo veo que en ese tiempo también había un desequilibrio en el ejercicio de las autoridades, porque imagínese usted, Jezabel era un matriarcado que estaba metida dentro del reino, y Acab era un rey, era una autoridad, era una dimensión de ejercicio de gobierno para la sociedad, pero no lo ejercía. Entonces, como que la autoridad del hombre se estaba minimizando en ese tiempo, y entonces no se respetaba la autoridad de la casa, la autoridad en el trabajo, en la comunidad, en el país, y algo similar está aconteciendo hoy. Por lo tanto, podemos entender y dimensionar lo que el Señor Jesús decía, que iban a ser como el tiempo profético, que los tiempos en que habían unas grandes marcas en los cuales hubo que definir al pueblo. Yo veo que en los tiempos de Noé tuvieron que definir al pueblo. En los tiempos de Lot tuvieron que definir a Lot. Y ahora en los tiempos de Elías hay que definir también a la sociedad, al pueblo, para el Señor.
porque ese ataque jezabélico que no respeta la autoridad del hombre se está evidenciando hoy en una serie de movimientos feministas u organizaciones de mujeres que independentistas que no quieren reconocer la autoridad o tener una cabeza, alguien que los enseñe, que los dirija, y contra esa autoridad está ese movimiento jezabélico actual, también como lo era en los tiempos de Elías. Independientemente de todo esto que usted puede ver hoy en día y observa alrededor del mundo, todo ese desafío, toda esa desestructuración, toda esa pérdida de dimensión de la palabra de Dios, toda esa pérdida del temor al Señor, viene creando crisis en las sociedades, viene creando crisis en los niños, viene creando crisis para los jóvenes, viene creando crisis en los matrimonios, viene creando crisis en todos los aspectos de la vida humana. Usted puede ver que de repente se manifiesta también la crisis energética, la crisis económica, la crisis alimentaria. En el tiempo de Elías había un hambre, había una sequía que todavía se iba a apretar mucho más estando ya en una situación bastante crítica. Y cuando llega todavía el agua la quitan, la lluvia temprana, la lluvia tardía, que es la que hace germinar y la que hace madurar el fruto en las siembras. Ahora podemos ver que ahora llega Elías y dice que que no iba a haber más lluvias mientras él no lo dijera, y eso era tremendamente poderoso y la forma en que lo estaba diciendo, porque ya había una crisis de alimentaria, ya había una crisis económica, pero era también un tiempo de Elías, unos días de Elías para poder definir a esa sociedad. Y encontramos que ahí había una juventud olvidada de Dios. Los niños, por consiguiente, no había quienes les enseñaran acerca de la palabra del Señor. Y veo que aquí también había otro asunto donde dice que niegan, ¿verdad? Negaban y se olvidaban del Señor. Y esto era algo tremendo para los tiempos de Elías. Entonces ahí había un desastre, había una crisis alimentaria. Fíjese usted que según las estadísticas de producción de alimentos del mundo, dice que la humanidad va en producción de alimentos 6 meses atrás de lo que está consumiendo. O sea que nosotros en sociedad mundial estamos consumiendo lo que ya le correspondería que estaríamos comiendo a finales de diciembre, y esos meses van creando un vacío. Entonces yo veo que los tiempos de Elías se van a manifestar, porque después de todas estas crisis económicas, crisis energéticas, crisis del agua, crisis de muchas cosas en el mundo, va a venir un hambre. El hambre, y todavía proféticamente lo van a rigidizar todavía más, porque ahí en el tiempo de Acab ya había hambre, ya había crisis, y eso los lleva a 3 años y medio. Imagínense qué tribulación, 3 años y medio. Y yo veo acá que Elías llega para recuperar la mirada de la sociedad hacia el Señor, la mirada del pueblo hacia el Señor. Él va y recupera el altar. Una de las cosas más fuertes y profundas que él llega e instaura cuando empieza a desafiar a los falsos profetas, al movimiento profético de ese tiempo, y les dice: bueno, hagan ustedes su propio altar y voy a hacer yo un altar. Imagínense que van y empiezan, pues denle ustedes, ¿verdad? Porque él tenía que esperar a la hora sacerdotal en que estaba puesto la presentación
de ese sacrificio, y aún más algo escaso que había. Ahí lo ofrendaron, échenle agua, hizo la zanja y dijo, échenle agua. Si lo más caro que había ahí en ese tiempo era el agua, pero ofrendaron el agua. Y yo veo que ese altar va con la finalidad de evidenciar a la sociedad que ese es el Dios verdadero, que los altares que levantan con otro Dios no tiene el fuego de vida que viene del cielo, el fuego que purifica la vida y el fuego que trae una dimensión de poder, de consumir el sacrificio, de hacerse agradable al Señor. Entonces yo veo que en estos días de Elías, que así le puse el tema, va a haber una serie de situaciones de las crisis, como le estaba compartiendo anteriormente, pero ese movimiento, esa proliferación profética falsa, esa manifestación de que no se respetan a las autoridades, esa situación en que la mujer no quiere autoridad, es un movimiento jezabélico, y eso va a llevar cada vez más y más a la crisis social, a la crisis económica, a la crisis política, porque ya ahí, en ese tiempo, ellos ya tenían una crisis religiosa, porque la religión los llevaba a ver que el engaño estaba creciendo, porque la religión se basa en las creencias, en las animaciones que los que la practican están haciendo, pero la palabra del Señor es viva, es eficaz, es poder, es manifestación de gloria. Y entonces ahora viene Elías y muestra que hay una conexión para con Dios, y que Dios tiene un remanente que quiere rescatar y que quiere definir, y que esa definición de su remanente alcance todavía a los que no han querido oír o ver el poder de Dios, el Dios verdadero, y que estaban inclinados a Baal o a Asera. Entonces vieron, y él viene, recupera el altar, y una cosa muy tremenda, recupera la paternidad. Y la paternidad es una función. Usted recuerda que al final Eliseo le dice, Padre, Padre mío, Padre mío. O sea, lo tenía como un padre. Y esto es algo extraordinario porque, mire, no había altar, no había padre. Y si no había padre, no había Dios. Si no había Dios, si no había padre, no había autoridad. Y si no había altar, no había conexión para estar en la comunión con el Señor. Se recupera la paternidad y se empieza a ver que Dios mueve a Elías ya no por lo que él pensaba, sino conforme él iba recibiendo la dirección del Señor. Bueno, ya le diste la noticia a Acab de que 3 años y medio no va a llover. Ok, no va a haber lluvia temprana ni va a haber lluvia tardía. La lluvia temprana llegaba ahí por marzo y la lluvia tardía se cerraba allí por octubre en los meses nuestros. Sin embargo, este asunto era para seguir la dirección del Señor. Las lluvias, usted sabe, hemos sido enseñados sobre las lluvias, pero no me quiero quedar en esa explicación de la lluvia. Pero ahora viene una tremenda experiencia. ¿Sabe por qué? Porque la lluvia tardía era después de la cosecha. Y después de la cosecha los árboles necesitaban recargar sus nutrientes, porque la lluvia temprana servía para germinar y para en los árboles perennes lo que hacían era desarrollar el proceso del follaje y la floración y la fructificación. Pero la lluvia tardía es la que preparaba la plantación de nuevo para la siguiente
cosecha. Entonces, si no iba a haber eso, no iba a haber cosecha en ninguno de los años, 3 años y medio. Entonces, eso es tremendo, porque cuando un árbol, sea manzano, sea cítrico, sea lo que sea, lo que va a requerir es agua para llevar el peso de la producción de la siguiente temporada. Entonces, cuando un árbol no encuentra la suficiente agua en su debida profundidad, cuando no llega la lluvia tardía, lo que tiene que hacer el árbol es meter más sus raíces para alcanzar el agua más profunda. Esto en nuestros tiempos es que en los tiempos de Elías, si va a haber esa sequía espiritual, porque va a haber un mover falso, lo que tiene que hacer la iglesia, lo que tiene que hacer el cristiano es meter más profundas sus raíces en la doctrina, en la palabra, en el agua, porque la palabra es agua, pero hay que ir a las profundidades, ya no a la superficialidad, de manera de que aunque haya sequía afuera, no consumen de lo superficial, consumen de lo profundo y garantizan el fruto que hay que dar como cristiano. Ahí venimos nosotros viendo ya a Elías que no se movía. Pero ahora ya le diste las noticias, ok, ahora vete al arroyo de Querit. Ahora ya me conociste, me querías oír, me querías ver, me querías contemplar. Fue el terremoto, fue el viento, fue hasta que vio que un silbo apacible contempló la gloria del Señor. Ahora una voz que le dice, ahora vete. Y así fue recibiendo directrices hasta que llegó allá con la viuda de Sarepta. Usted sabe todas estas cosas que se manifestaron ahí, pero hoy comparado en nuestros tiempos es un tiempo de milagro, es un tiempo que se debe caminar bajo la dirección del Señor, bajo la palabra del Señor, bajo la conducción del Espíritu Santo, bajo la revelación de la palabra, porque eso era lo que hacía Elías. Él no se movía si el Señor no le decía, ahora vete a tal lado, ahora vete a tal lado. ¿Se recuerda usted cuando ya iba del encuentro al encuentro con Acab y se encontró con Abdías y Abdías, que era como el mayordomo, le dice, ¿tú eres Elías? Sí, yo soy Elías, dile a Acab que voy para allá. Imagínense, no, mi señor, yo no voy a ir porque si usted se vuelve a esconder, ¿qué voy a hacer? Pero era una forma de preparar a Acab de que venía aquel que le había dicho que por su palabra, por la instrucción de Dios, por la palabra de Él, no iba a haber agua hasta que Él volviera a decirlo. Entonces yo creo que Dios hoy es tiempo también de que por su palabra vamos a ver que los escenarios se están vivificando y que lo único que nos va a poder sostener en este tiempo es la profundidad de la palabra, es la manifestación de la dirección del Espíritu Santo y la conducción que Él va a hacer para llevarnos cada día a estar aptos, porque los tiempos de Elías se están viendo. ¿Cuántas batallas hay por esa liberación de femenina, por el derecho a muchas cosas que son perversas, que no son morales, y ellos saben que aunque no sean morales, los quieren hacer legales, pero eso no es el corazón de Dios, y esto es los tiempos de Elías. Pero mire, a veces decimos nosotros, sí, pero Elías era un siervo tremendo, fue arrebatado, fue llevado a las dimensiones a las que el Señor lo tuvo que llevar, apareció allá con Jesús, sí, pero si usted va conmigo, se va a encontrar que allá en Santiago capítulo 5, versos 17 y 18, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra.
por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías, como persona, Dios lo escogió, Dios lo eligió para que fuera delante de reyes, llevándoles el mensaje de advertencia. Mire qué tremendo, hermano, y de arrepentimiento. Entonces los tiempos de Elías es un tiempo de advertencia, es un tiempo de llamar al arrepentimiento, a la conversión, para que vuelvan al Dios verdadero. Un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre parecido, con sueños, con esperanzas, con sus propias debilidades, con sus propias flaquezas, pero también un hombre con una gran fe en Dios, que se dejó dirigir por la palabra del Señor, porque no se movía si él no oía la instrucción del Señor. Elías vino a ser un profeta directo de Dios, vino a ser un profeta franco de Dios, vino a ser un profeta confrontativo al hablar las profecías de Dios. Él no buscaba agradar a los reyes, no buscaba sacar beneficio de nada, sino que lo que quería era tener la oportunidad de llevarles el mensaje de la salvación, de la definición, del arrepentimiento y la conversión a la sociedad a la cual él estaba enfrentando. El propósito de Dios al manifestar a Elías era hacer volver a Israel a su propia fe, a su propia demanda que Dios, como Padre y como pueblo, como su pueblo, lo quería atraer a él. Ahora, Elías empieza a cumplir su función. Y una de las funciones que él hace de primero es que no solamente va y allá con Acab y revela la dimensión de la sequía que iba a haber, sino que empieza a tener una función extraordinaria. Y yo veo que después de haber cumplido funciones en el reino, anunciándole a Acab, ahora va y se junta con aquella mujer a la cual lo envió el Señor, que era una viuda. Por algo decíamos al principio que había muchas viudas en Israel. Y la viudez era una característica de los pueblos que vivían en excesiva violencia. Entonces quiere decir que cuando dice que habían muchas viudas, era porque había mucha violencia, estaban en muchas guerras, porque ahora va y cuando encuentra a la viuda juntando leña, y él va, pero ya va con una función de proteger a esa viuda, de que Dios ampare a esa viuda y con su hijito. Él va ya con la postura de que Dios va a hacer un milagro, y que ese milagro es extraordinario, porque la viuda se presta para poder cumplir o hacer cumplir el plan de Dios de protegerla, de proteger a la viuda. Y mire, en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 14, dice que, si vemos alguna de las funciones de Elías, dice: porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Quizá, sin lugar a dudas, muchos en la condición de la viuda no hubieran tenido la obediencia de poder oírle a un extraño. Pero la unción
que llevaba Elías, la administración de la seguridad del mensaje que le da. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Mire, qué forma en que le plantea. Y yo veo que hoy va a ser un tiempo en que la seguridad del que predica es el que va a evidenciar que tiene una comunión y que tiene una representación del Dios vivo, del Dios verdadero. Todo aquel que predique debe tener elementos de poder por el Espíritu Santo para evidenciar que lo que enseña es fiel a la palabra del Señor. Si dice que echa fuera demonios, pues hay que echar fuera demonios. Si dice que hay que quitar dolencias y enfermedades, en el nombre de Jesús hay que hacerlo. Porque muchas veces va a llegar a una sociedad que está cerrada al mensaje de Dios. Están cerrados sus oídos, tienen oídos incircuncisos. Entonces, en estos tiempos de Elías hay que ir con el mensaje práctico, con el mensaje de poder, con el mensaje transformador que va a traer una revelación y que nadie más sabe que la persona que le está oyendo. Elías, como un escogido de Dios, como decía Santiago, con muchos problemas, él no buscó ser el mensajero. Pero Dios lo escogió para este trabajo. Una vez que fue llamado, Elías no vaciló en aceptar la misión. Aunque parecía que su vida sería amenazada por los perversos o por el rey, Elías fue enviado de una vez. Mire, fue enviado una vez a la ciudad capital de Samaria para dar el anuncio al rey Acab que veníamos platicando. Luego Dios lo envió a esconderse a medida que la sequía se manifestaba y se secaban las fuentes de agua y se perdían las cosechas de la nación. Eso venía despertando crisis y aquel que había ido a hablar con el rey era el culpable. Mucha gente no va a ver en estos tiempos que ellos son los culpables por los cuales vienen muchos males sobre la tierra, sino van a decir que por el cristiano, por los evangélicos, por los que predican la palabra, van a empezar a buscar culpables en los tiempos de Elías. Y es aquí cuando tiene que evidenciarse el poder, porque aquí es cuando ya él empieza al trabajo, ya no solamente de anunciar, sino ahora tiene que revelar al Dios vivo. Uno de los tiempos más cruciales sobre los cuales tiene que pasar la iglesia en estos tiempos es que tiene que revelar al Dios vivo. Tiene que revelarlo, porque usted recuerda que en ese tiempo los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio, y cuando él ya está resucitado y ya está por irse, todavía les dice, bueno, ustedes ya saben a dónde voy, entonces conocen el camino. Y apareció Tomás y dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Entonces no lo habían conocido en esa plenitud. Y él les dice, yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Felipe le dice, entonces muéstranos al Padre. Y con eso basta. ¿Qué implica eso? Que ellos habían estado con el mejor maestro, con el mejor pastor, con el más sabio, con el que más comunión tenía con el Padre, y no habían logrado dimensionar al Dios vivo.
Habían visto milagros, habían visto prodigios, habían visto maravillas, habían visto resurrecciones, habían visto a cojos caminando de nuevo, habían visto a ciegos viendo, habían oído sordos oyendo, habían leprosos sanados, habían visto muchas cosas, sin embargo no habían entendido la dimensión. El tiempo de Elías trae una revelación de la verdadera dimensión de quién es Dios para la humanidad. Y esto es lo que sucede en esos eventos tan poderosos en los cuales Él tiene que dar. El profeta fue inspirado por Dios para que volviera nuevamente delante de la presencia de Dios. Y cuando Acab lo vio, mire, ¿sabe qué le dijo? Ahí viene el que ha turbado a Israel. Y le dice, yo no te he turbado a Israel. Tú y tu casa y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Dios nuestro y siguiendo a los Baales, has turbado, has confundido. Empieza a confrontarlo porque le lleva un mensaje de esperanza, le lleva un mensaje de arrepentimiento, le lleva un mensaje de conversión y lo tiene que llevar en algún momento a una definición. Y por eso cuando lo lleva al pueblo a la definición, allá en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice, Elías se acercó a todo el pueblo. ¿Hasta cuándo vacilaréis? Miren lo que le pregunta. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Mire, estos no eran ni fríos ni calientes. Entonces ahora los viene a definir. ¿Cuánta gente? Mire, por eso los tiempos de Elías hoy, ¿cuánta gente tendrá que ser definida? Porque cuando conviene es cristiano, cuando ya no, pues ya no va a la iglesia, ya ni lee la palabra, ni ora. Algunos dicen yo soy cristiano, pero ni solo en noticia, porque no tienen la más mínima dimensión de la comunión con Dios. Y este era uno de los tiempos de Elías, en el tiempo de Elías, allá en el pueblo de Israel, que en Samaria, que no tenían una definición. Y mientras no tuvieran esa definición, no podían conocer. Por eso Él los lleva a una confrontación allá en el Monte Carmelo, donde se ve uno de los milagros más grandes de Elías, que dio oportunidad a 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, ahí en el Monte Carmelo. Y Elías los invitó. Sabía que ellos eran falsos. Y también invitó a todo Israel para una demostración que probaría que Baal no tenía ningún poder frente al Dios de Israel. El resultado demostraría quién servía al Dios verdadero. El resultado de los tiempos de Elías hoy, los que sean arrebatados, los que seamos arrebatados, va a demostrar quiénes servían al Dios verdadero y quiénes vivían en sus propias falsedades o, en el peor de los casos, en las indefiniciones. Ahora, si eso lo va armando él, eso está ya en Reyes 18, desde el 7 hasta el 40, pero usted puede leer y no me puedo detener mostrándole tantos versículos, pero yo quisiera mostrarle que Elías allá está haciendo una demostración de poder, una demostración de comunión, una demostración de relación con el Dios vivo, y que también es un tiempo actual donde tenemos que demostrar una comunión con Dios, una relación con Dios, y que esa comunicación, que esa comunión
nos lleva a experimentar al Dios verdadero. Todo el día estuvieron clamando los falsos profetas. Todos los días estuvieron clamando los profetas de Baal. Pero al final del día, mire, llamó al Dios, Elías llamó al Dios de Israel para que enviara fuego y consumiera. Ahora yo veo que aquí lo que pasa es que Elías dejó al descubierto el engaño de los falsos profetas de Baal. Mire, la iglesia va a dejar evidencia de que sirve a un Dios vivo en este tiempo. Y que va a dejar también evidencia de los que sirven a un Dios falso. Y en otra cosa, todavía va a dar evidencia a los que no tienen una definición. Después de eso, Elías oró para que lloviera de nuevo y así finalizara la terrible sequía. Veo la tremenda manifestación de Elías hablando a una sociedad, pero también hoy la sociedad actual tiene las similares características. Entonces yo veo que si es similares, en el tiempo de Jesús hay una ministración también del espíritu de Elías. Y dice acá en Malaquías 4, 5 y 6, dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del eterno y grande y terrible. Hay una versión que dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. La historia se repite otra vez. El mundo en la actualidad todavía tiene Acabs, tiene Jezabeles. La era actual también tiene su idolatría, aunque puede ser más sutil que en la época de Elías. Los templos de adoración pagana tal vez no sean tan visibles en una sociedad que profesa el cristianismo. Y tal vez haya pocas imágenes esculpidas que las personas adoren realmente. Sin embargo, millones de personas siguen dioses de este mundo. Los ídolos actuales pueden ser la riqueza, la fama, el poder, el placer, las fábulas que suenan bien y ocupan los corazones y las mentes de muchos que no quieren o no están interesados en aprender acerca de Dios. La historia se repite. Entonces Elías, en los tiempos del fin, en la profecía de la Biblia, parece señalar que habrá otro Elías, otra obra de Elías que surgirá en el fin de los tiempos, antes que venga el día grande y terrible del Señor, pues antes que venga la gran tribulación. Y aquí, cuando usted va allá a Lucas 1:17, va a encontrar que dice que e irá delante de él en el Espíritu. Sí, es Lucas 1:17. E irá delante de él en el Espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces yo veo que acá se repite la historia.
Y ahora estamos viendo que cuando Juan va a nacer, el ángel le dijo a Zacarías: no tengas miedo, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te va a dar a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande. Y delante del Señor no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Eso usted lo ha leído también cuando María visita a Elizabeth, a su tía. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Por eso dice, y le confirma, irá delante de él, o sea, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías, fíjese que le dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Entonces el ángel le respondió y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y para anunciarte estas buenas noticias. Y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Ahora, es ese espíritu de reconciliación, es ese espíritu de definición, ese es un espíritu de hacer volver al Señor, ese mensaje de Juan que venía preparando para presentar al Señor. Y vemos que este asunto que está diciendo que va a venir a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, porque lo que estaba allá es algo que se está repitiendo ahora. La desintegración familiar está en altos niveles, y esa desintegración familiar tiene como consecuencia crisis horribles en medio de la sociedad, y que esas crisis de los padres, hay crisis de paternidad, hay crisis de familia, hay crisis de hijos, hay crisis de padres a hijos y de hijos a padres. Y eso genera una sociedad inestable. Y eso en sociedad inestable va a traer graves consecuencias. Entonces, en Mateo 17:12, mire con lo que les dijo el Señor: pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Lo que Dios quiere hoy es que podamos aprender acerca de los mensajes de Elías, que es un mensaje de definición, que es un mensaje de volver al Señor, que es un mensaje de arrepentimiento, que es un mensaje de conversión, que es un mensaje de esperanza. Mire, ¿qué había allá? Hambre. ¿Qué había allá? Sed. Ahora viene el Señor Jesús y dice: el que viene a mí nunca más tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Porque ahora en el mensaje de Elías, en los tiempos de Elías, es que Jesús es la plenitud del mensaje de Elías. Todo se puede reconciliar, todo se puede asimilar con esperanza y con tremenda certeza, porque Jesús es la consumación de las promesas para la humanidad. Y ahora que están en esta dimensión del mensaje de la sociedad,
Hoy tenemos que ver que hay un montón de mensajes y proliferación profética, hasta por Facebook, por Instagram, por todo donde puede haber, hay ministraciones proféticas y eso no, es jezabélico. No. Mire, usted que es profeta, profetíceme, porque mire, aquí estamos en una videollamada, y profetíceme, porque usted es un profeta. ¿Qué dice el Señor? Mire usted, yo creo que estoy viendo tal y tal cosa. No, hombre, no, eso es jezabélico. Nosotros ahora tenemos la palabra profética más segura, entonces la proliferación profética falsa va a salir. Van a haber sortílegos, hechiceros, agoreros, sacerdotes de Baal que van a querer confundir al pueblo. Y el tiempo de Elías viene para poder definir el corazón, para definir la vida de la persona, para que entre a una relación, a una comunión con el Dios verdadero y que pueda tener la capacidad, oiga bien, la capacidad de tener un arrepentimiento genuino y una conversión al Dios verdadero. Yo entiendo que acá el mensaje de Elías allá en el tiempo de Acab, el mensaje de Elías en tiempo de Jesús fue presentar a Jesús. Ahora viene antes de la gran tribulación, otra vez. ¿Por qué? Porque la historia se repite. Y tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso dice en Efesios capítulo 2, verso 20. En el tiempo del fin, justo antes del grande y poderoso, temible día de la ira del Dios verdadero, el mundo le será dado el mismo mensaje predicado por Elías. ¿Cómo lo vimos? Parece indicar que una persona como Elías o una obra será hecha antes del regreso de Cristo. Aún más, a medida que el mundo entre en este periodo de juicio, va a incrementarse el mensaje de definición para que puedan conocer y tener una verdadera relación con el Dios vivo. Si podemos ver algunas otras cositas, podríamos decir que en Ezequiel 33, 11 le dice el Señor a Ezequiel: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en aquel que el impío se aparte de su vida, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, para que, ¿por qué habéis de morir? ¿Por qué van a morir? Es cuando hay vida eterna en Cristo Jesús. A Dios no le agrada enviar estos juicios, pero las naciones desobedientes necesitarán de estos juicios para que recuerden que hay un Dios verdadero que tiene el control para ellos y que Dios no quiere la muerte del impío, que no vivirá si se aparta de sus caminos. El mensaje es impresionante, porque el mensaje de Elías es un llamado al arrepentimiento y a la preparación de las personas para la segunda venida de Cristo. Y puede crecer las visiones, pueden crecer las revelaciones en muchas formas, en sueños. Pueden empezarse a ver visiones en las cuales hay una forma de interactuar con la relación con Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés,
como lo hizo Pablo, como lo hicieron muchos que tuvieron la oportunidad de tener una visión e interactuar. Yo creo que van a venir tiempos ahora en los que va a crecer la sensibilidad del hombre que conoce al Dios verdadero para que reciba la revelación. Dentro de los profetas importantes del Antiguo Testamento, muchos son importantes, casi todos lo son, pero el que llevó una tarea bastante minuciosa fue Elías, pero fue uno de los que cumplió fielmente la misión que Dios le dio a pesar de enfrentar tremendos peligros y dificultades. Él era la voz de Dios en medio de un silencio en esa sociedad. Ahora, si nosotros tenemos la bendición de haber visto esos tiempos de acá, los tiempos de Jesús y este otro tiempo, tenemos que dimensionar que los días de Elías son aquellos que nos traen un mensaje de esperanza, un mensaje de oportunidad, un mensaje de definición, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión para poder tener a la vista las promesas del Señor. Y si las promesas del Señor vienen a nuestras vidas, nosotros estamos confiados por la fe en Cristo de que la crisis de sequía se sacia creyendo en Jesús. Por eso Jesús le dice a la mujer: ¿quieres del agua que ya no, con la cual ya no vas a tener sed si la bebes? Créeme, mujer, créeme. Porque ya en el Evangelio de Juan él está diciendo: el que cree en mí no tendrá sed. El que viene a mí no tendrá hambre. Entonces Jesús es la revelación de los satisfactores para el hambre y para la lluvia del tiempo de Elías. Para el orden del hombre y la mujer, Él establece con claridad quién es la mujer espiritual y cuál es el hombre espiritual en Efesios capítulo 11. Establece un orden de la familia. Crea la familia como la entidad receptora de los pactos, las promesas y las bendiciones. Y entonces ahora vienen los solucionadores de los problemas que habían allá. La crisis de autoridad, sujétense a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Vienen los ordenadores de la vida del hombre y la vida de la humanidad. Entonces, esto podemos verlo que Cristo Jesús, el llamado, con esto podría resumir, el llamado, el mensaje de Elías en este tiempo es: vengan a saciar su hambre y su sed en Cristo Jesús, porque el que cree en Él no tendrá sed jamás. El que tiene hambre, venga a Él y no tendrá hambre jamás. El que quiera ordenar su familia, dele acceso a Jesús para que Él sea el centro de orden, de paz, de tranquilidad y de bendición en la casa. Y constituya así lo que está diciendo: haré volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Constituya a su familia con el mensaje de Elías en estos últimos días, en la entidad receptora. Haga a la familia como la entidad receptora de los pactos, las promesas y las bendiciones. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús, bendigo a su pastor, bendigo a la iglesia, Puerta de Restauración, y les envío un abrazo y ruego al Señor que sean defendidos, fortalecidos, sustentados y dirigidos por el Espíritu Santo en todo tiempo. Que la palabra sea el centro de su meditación y que la gloria del Señor y la revelación de Elías, el mensaje de Elías, llegue al corazón de cada uno. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.